Antes de dar inicio a este video, quiero mandarle un fuerte saludo virtual, un fuerte abrazo virtual a todas aquellas personas que siempre están comentando, que siempre están reaccionando y que siempre están compartiendo estos videos que con mucho cariño hago para todos los pequeñitos y también para todos los grandecitos. En esta ocasión le mando un fuerte abrazo a Marta, Minurieta, Oscar de Jesús, Heriberto, Claudia Lascano, Rosa Elena, Job de Jesús, Arturo Lagunés, Yuleni Martínez, David Martínez, Israel Ortiz, Vladimir Quintana, Viri, Ariel Padilla, Melissa, Gualdini, Almita, Sebay, María Azucena, Rurik, Yuki, Ale, Ro Maldonado, Rocío Lascano, Sai, María Tete, Robert Solís, Salo Mendoza, Richard Carmona, Israel Garrido y Erika. Les mando un fuerte abrazo. Sigan también dejando su reacción y les estaremos mandando un fuerte saludo a través de estos videos. Ahora sí, comenzamos. Hola pequeñitos y grandecitos, es un placer para mí estar con todos ustedes y traerles un video más acerca de la palabra de Dios. En esta ocasión hablaremos de un gran hombre que amaba con todo el corazón a Dios, pero que más sin en cambio hubo un momento en el que sintió mucho miedo y decidió desobedecerle. ¿Quieres saber cómo termina esta historia? Bueno, pues presta mucha atención a continuación. ¡Comenzamos! Esta maravillosa historia trata de el profeta Jonás. Este hombre recibió por instrucción de Dios un mandato. Le dijo: Jonás, por favor, necesito que vayas a Nínive, una ciudad, para que vayas a pregonar acerca de mí, porque han llegado hasta mis oídos todos sus pecados. Yo he visto cómo su pueblo ha sido un pueblo bastante pecador, y necesito que vayas tú y les digas que se arrepienten, o de lo contrario habrá una consecuencia. Jonás decidió encaminarse hacia otra dirección y no hacia Nínive, que fue lo que Dios le había pedido. Jonás había tomado la decisión de querer huir de Dios. Lamentablemente eso es imposible, pero Jonás pensaba que sí lo podía hacer. Tomó un barco en otra ciudad llamada Jope y ahí encontró una embarcación que se dirigía hacia la ciudad de Tarsis. Jonás pagó su boleto como cualquier otro de los pasajeros que iban hacia la ciudad de Tarsis, y él seguía pensando que de esa manera iba a huir del Señor. Lamentablemente, el Señor, Dios, lanzó una tempestad durante el trayecto a la ciudad de Tarsis, y el barco lamentablemente se movía para todos lados, y todos los que iban en el barco, incluso Jonás, pensaban que se iba a hacer pedacitos. Todos los marineros y los pasajeros que iban en esa embarcación con Jonás sintieron bastante miedo. Incluso se pusieron a orar cada quien, o a pedirle cada quien a su Dios, a su manera, que les protegiera, que les cuidara. Pero lamentablemente pues no había ninguna respuesta. Jonás, por su parte, en ese momento estaba bastante tranquilo, por así decirlo, y él, en lugar de estar bastante preocupado, se echó a dormir, se quedó dormido ahí en el barco. El capitán del barco encontró a Jonás muy cómodo, completamente dormido, y le dijo: ¡Hey, levántate! ¿Por qué estás tan tranquilo? Fíjate de la tempestad en la que estamos y tú estás tan tranquilo. ¿Cómo puede ser posible? Necesitamos que te levantes y que por favor clames a tu Dios para que se fíe de nosotros, para que por favor aplaque toda esta gran tempestad. A pesar de que todos clamaban a sus dioses, pues la tempestad no se paraba por completo, porque el Dios verdadero era quien la había provocado. Jonás ya lo sabía, pero más sin en cambio no les había dicho nada de quién era, y a dónde iba y por qué estaba en ese barco. Más sin en cambio, los marineros no estaban nada tranquilos, estaban muy intranquilos de que no se calmaba la situación y decidieron echar suertes. Echar suertes es como pega, papel o tijera, y el que perdiera era aquella persona que pues pensaban que era el culpable por tal tempestad. Lamentablemente todos echaron suertes, y al que le tocó la mala suerte, así lo creían, fue a Jonás. Y entonces, espantados, pues le empezaron a hacer preguntas bastante directas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Muchísimas preguntas le hicieron a Jonás. Jonás les respondió: soy hebreo y temo al Señor, al Dios creador del firmamento, de toda la tierra y de todos los mares. Cuando escucharon esto, ellos se quedaron bastante aterrados. Jonás también les había confesado que había huido de Dios, que había decidido huir del Señor. Los marineros, aterrados, le dijeron: ¿pero cómo se te ocurre? ¿Cómo crees?
Los marineros unos a otros se preguntaban: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer contigo? Estaban bastante desesperados porque la tormenta cada vez se hacía más fuerte, más grande y más violenta, y el pobre barco estaba a punto de hacerse pedazos. Jonás les respondió: no se preocupen, de verdad, yo sé la responsabilidad que tengo, así que por favor solamente arrójenme al mar, y verán cómo la tempestad se detiene. Los marineros por un momento se quedaron pensando así de: si lo lanzamos, no lo lanzamos. Pero Jonás les volvió a insistir: láncenme, yo sé que es por mi culpa que esta tormenta los está azotando, así que por favor, láncenme. Y los marineros no dudaron y pasó tanto tiempo para hacer lo que Jonás les había pedido. Lo lanzaron al mar. En el preciso momento en que lanzaron a Jonás al mar y él cayó y tocó el agua, la tormenta se quedó completamente quieta. Se terminó esa tormenta. Todos los marineros se quedaron así de sorprendidísimos, porque Jonás ya les había dicho que cuando lo aventaran, inmediatamente la tormenta se iba a terminar y ellos podrían seguir su camino a Tarsis completamente tranquilos. Los marineros, viendo esto, se pusieron de rodillas y le pidieron a Dios. Tuvieron temor, quiere decir respeto, porque entonces creyeron en lo que les decía Jonás, que era Dios, el Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, quien había hecho esta gran tempestad, y ellos creyeron en su corazón en Dios. Jonás por su parte estaba en alta mar, estaba completamente solo en medio del mar. En ese momento, Dios dispuso de un enorme pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás habitó durante 3 días y 3 noches en ese vientre, en el estómago de ese gran pez. De esa manera no moriría, y de esa manera podría cumplir el propósito que le había pedido Dios a Jonás, porque este gran pez lo estaba trasladando a la tierra de Nínive para tocar tierra firme y entonces empezar a hacer lo que Dios le había pedido a Jonás. Mientras Jonás estaba dentro de este gran pez, en un enorme pez, él se puso a reflexionar en su corazón, a examinar sus pensamientos y sus acciones, y se dio cuenta que lo que había hecho era completamente malo, iba en contra de lo que Dios le había pedido. Dios le dio una indicación y él la había desobedecido. Dios le había protegido a pesar de la tormenta, y entonces reflexionó y dijo: Señor, te pido perdón. Se puso a orar mucho tiempo, hizo una bonita oración. Después de haber pasado estos 3 días, Dios le dio una indicación al pez y lo llevó hasta tierra firme, hasta la orillita. Entonces ahí vomitó a Jonás. Este gran pez vomitó a Jonás para que Jonás pudiera continuar con la indicación que le había dado Dios, que era ir a Nínive y hablarle acerca de Dios, para que ellos se pudieran arrepentir, cambiar su pensamiento y ser un pueblo bueno, alejado completamente de toda maldad. Pequeñitos y grandecitos, ha llegado el momento de el versículo del día, el cual encontramos en Jonás capítulo 2, versículo 7, que dice así: Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Repítanlo una vez más conmigo, por favor. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Pequeñitos, grandecitos, por favor, reflexionemos siempre que queramos hacer todo lo contrario a lo que Dios nos manda, a lo que Dios nos indica, porque ya vieron que puede ser una tempestad por completo en nuestra vida cuando desobedecemos a Dios. Pero ya vieron también cómo cuando reflexionamos y pensamos y quitamos todas esas desobediencias hacia Dios, Dios siempre nos recompensa y nos da tranquilidad, quita la tormenta que pudiera estar pasando en nuestra vida. Amiguitos, amiguitas, ha llegado el momento de la frase de la semana, que dice así: cuando tu corazón sienta temor, clama a Dios. Repitámosla una vez más, por favor, y apréndansela ya en casita. Cuando tu corazón sienta temor, clama a Dios.
Pequeñitos y grandecitos, hemos llegado al final de este video. Ha sido un placer para mí poderte traer una historia más acerca de la palabra de Dios. Espero que estés muy bien, que tengas una excelente semana. Les mando un abrazo virtual y nos vemos en el próximo videíto. ¡Adiós! Predica a Nínive, pues él salvará.